Una buena forma de celebrar el Día de Andalucía era la de acudir a la estación de trenes a recibir a la selección española. Así que eso debieron pensar muchos malagueños, porque eran muchos los aficionados que esperaron la llegada de los campeones del mundo. Los futbolistas de La Roja fueron saliendo de la estación, dedicaron sonrisas, saludos, autógrafos, aunque la anécdota de la mañana fue el trajín que dio una camiseta del Real Madrid entre los internacionales españoles. Primero fue Llorente el que tuvo que recogerla del suelo y muy amablemente devolvérsela a su dueño. Instantes después, la elástica volvía a estar en manos de un futbolista de La Roja, en este caso de Casillas, que la firmó y la devolvió al hincha blanco. Cuando el aficionado creía que el cupo de rúbricas había terminado, llegó la sorpresa. Salió el azulgrana Cés Fábregas y, para desconcierto del propio seguidor, sí, Cés se paró y firmó la camiseta del Real Madrid. No sabemos si el culé se dio cuenta o no de que la camiseta roja que firmaba no era precisamente la camiseta de La Roja, pero lo que está claro es que para los aficionados de la Liga BBVA, los días que juega la selección española no hay colores. Y si tu camiseta del Real Madrid con el dorsal de Osil tiene la firma de Cés, no pasa nada. No es la firma del rival, es la firma de un campeón del mundo.